Bien, buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es el profesor Hernán Huanca Bravo. Vamos a el día de hoy trabajar las experiencias de aprendizaje, pero vamos a hacerlo de una manera más sencilla y concreta y rápida también, que es lo que se necesita en estos tiempos. Primero hay que entender que la experiencia de aprendizaje surge como un reemplazo o vamos a decir una alternativa a los proyectos de aprendizaje, a los módulos de aprendizaje, como que también a las unidades de aprendizaje. Pero primero tenemos que entender que el currículo va a desprenderse siempre del diseño curricular nacional, que es el primer nivel de concreción curricular. El diseño, que todos lo debemos de tener, donde están las competencias y capacidades, ya que el diseño curricular en el cual trabajamos nosotros es un diseño por competencias, ¿no? De ahí se desprende el segundo nivel, que es el proyecto curricular regional. En este caso, no todas las regiones son iguales, por lo tanto, se tiene que hacer un currículo para cada región, y eso lo hacen las políticas. Y el tercer nivel ya es institucional. Cada colegio tiene su propia realidad, tiene sus propios proyectos, por lo tanto, el proyecto curricular institucional sería el tercer nivel, que también ya lo tenemos en nuestra escuela. Y a partir de ahí viene o se desprende el cuarto nivel, que viene a ser la programación curricular de aula. Ahí está trabajando básicamente los docentes. Esta programación anual, no se olviden, se desprende del proyecto curricular institucional y a su vez de ese del proyecto regional y a su vez ese del diseño curricular nacional. Entonces son los cuatro niveles de concreción curricular, que eso lo hemos aprendido siempre en la escuela, ¿no? En la universidad. Ahora, el docente, una vez que hace su programación curricular anual, ¿qué debe hacer? Debe hacer sus unidades, acá tenemos unidades de aprendizaje, o también sus proyectos de aprendizaje, pero en esa oportunidad vamos a hacer los o las experiencias de aprendizaje, ¿no? Y esta experiencia de aprendizaje tiene sus fases, tiene sus partes, ¿no? Una es una situación, propósito, enfoques, producciones o actuaciones, secuencias, actividades, criterios de evaluación. Y de acá se desprende todavía nuestras rúbricas que vamos a trabajar. Pero vamos por partes. Vamos a primero comprender qué es una experiencia de aprendizaje. Dice acá, la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema complejo. Esta es la definición que da el ministerio, ¿no? Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se entiende varias sesiones, se extiende a varias sesiones, ¿ya? Dicho de otra manera, dice acá, la experiencia de aprendizaje puede tomar la forma de un proyecto, una unidad. El uso es genérico y amplio, pues todas las experiencias de aprendizaje se caracterizan por tener un conjunto de actividades secuenciales. Muy bien, lo que prima es la secuencialidad, ¿no? Hablábamos de la diferencia entre una experiencia de aprendizaje y un proyecto o unas unidades. Experiencia de aprendizaje es un término muy amplio, dice que permite identificar los componentes básicos que se deben considerar un proceso de planificación por competencias. Y ahí es donde vienen pues las etapas, ¿no? Las fases o los componentes, que son la situación significativa, el propósito, los criterios, la secuencia de actividades, las producciones, es decir, toda una fase en la cual nosotros vamos a evaluar. ¿Ok? ¿Cómo debemos diseñar una experiencia? No se olvide identificar siempre las competencias y las capacidades que se quiere desarrollar, luego el propósito, pero parte básicamente de un problema. Por esta razón vamos a ir directamente, como dice, a una experiencia. En este caso, esta es una experiencia, es un formato que tenemos nosotros, que hemos elaborado acá. Esta experiencia integrada, número uno, va a ser de un mes, ¿no? Se va a transferir en 4 sesiones, pues es un mes, 4 semanas. El título dice acá, promovemos el cuidado de nuestra salud practicando buenos hábitos alimenticios, higiene y el cuidado del medio ambiente. El título puede ser variable de acuerdo a la realidad que usted ha diagnosticado en su escuela. No se olviden, no siempre es la misma en todas las escuelas. Ya, de ahí se pone el nombre de los datos generales y las áreas, ¿no? Tanto las áreas que se van a trabajar, ¿no? Puede ser 4 o 5, dependiendo, ¿no? Muy bien, ahí está la fecha, son un mes, que en este caso nosotros no planteamos un mes, ¿ya? En este caso, en donde dice situación significativa, estimados docentes, siempre tómese una situación significativa como un planteamiento del problema, o sea, describir la realidad tal y cual como es,
En este caso, nuestros estudiantes de nuestra escuela, que vienen de una etapa post-pandémica, tienen un problema, ¿no? Con relación a la autoestima, a los hábitos de salud, problemas emocionales, ¿no? Entonces, todo eso es un problema que acarrea y entonces se traslada a las aulas. Entonces los docentes de todas las áreas se han reunido en colegiado y han sugerido, ¿no? Buscar alguna alternativa de solución para este problema de la pospandemia. Y una de ellas es que van a promover prácticas saludables, ¿no? En beneficio de los alumnos y por ende de sus familias. Ahí está subrayado. Interesante. Entonces ya hemos descrito la situación, el problema, la realidad, pero también le hemos dado una solución a esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero básicamente de lo que vamos a hacer los docentes, el asunto acá es retar al alumno. El alumno será capaz, ¿no? Como estudiante, de asumir un rol responsable en el cuidado de su salud y por ende de la comunidad. Ese es un reto que le planteamos acá. Ok, entonces una situación significativa parte de un problema real que tiene la escuela, que tiene el aula, y a partir de ahí vamos a promover alguna alternativa de solución, pero principalmente retando, ¿no? Sugiriendo al alumno qué es lo que puede hacer. Muy bien, un desafío. Una vez hecho nuestra situación significativa, nuestro planteamiento del problema, viene el propósito de aprendizaje. El propósito, la misma palabra lo dice, ¿no? Propósito, ¿no? Y uno tiene que redactar el propósito, ¿ya? Cuando uno redacta el propósito, tiene que tener siempre un verbo, ¿no? Un verbo, una acción. En este caso nosotros hemos puesto acá practicar hábitos saludables. El verbo es practicar. Eh, la pregunta es, ¿por qué debo practicar? Porque hay una situación, ¿no? Hay una situación real, que los estudiantes de la escuela han sido afectados por la pandemia en el aspecto emocional, en el aspecto de la salud, en el aspecto económico, etcétera, ¿no? Uno puede poner todo, describir. Y frente a eso voy a practicar hábitos saludables. ¿Pero para qué? El para qué es la eficiencia. La eficiencia, o sea, el para qué voy a hacer esto, para conservar la salud, generar autoestima, y buscar alguna acción, dice acá, alguna alternativa de solución emprendedora. Es decir, pueden hacer una alternativa de negocio, imagínense ustedes, ¿no? O sea, convertir el problema en una alternativa económica. Miren ustedes hasta dónde puede ir todo este propósito. La cosa es que centramos el propósito que parte básicamente de nuestra situación significativa. Tiene que tener mucha relación la situación con el propósito. Muy bien. Pero dentro del propósito, tenemos que citar nosotros en nuestra matriz nuestras áreas, nuestras competencias, capacidades y criterios de evaluación y finalmente llegar a un producto que integre a todas las áreas. Un producto que los alumnos lo hagan en esta unidad, en este mes y que logre responder a todas las competencias y capacidades. No se olviden que una competencia es la adecuada combinación de las capacidades y una capacidad viene a ser una movilización de la habilidad, en este caso, ¿no? O despertar esa habilidad que tiene el alumno, porque todos tienen capacidades, tienen esas habilidades para poder resolver problemas principalmente, ¿no? Esa es inteligencia. Ahora, vamos a situarnos en un área. Vamos a ver, ¿no? Acá está, ciencias sociales. Mire, justamente estaba elaborándolo acá. He citado esta competencia construye interpretaciones históricas. Ustedes dirán, ¿de dónde sale esta competencia? Del diseño, ¿no? Entonces ahí está el diseño, como ven ustedes, dice acá, competencia construye interpretaciones históricas del siglo VI. Esta competencia tiene tres capacidades. Interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico, elabora explicaciones sobre procesos históricos. ¿Es necesario citar las tres capacidades? Sí, sí es necesario. Es importante combinarlas, claro, porque una vez que yo combine estas tres capacidades, lograré lograr la competencia, que ese es finalmente lo que yo quiero, la competencia. Entonces, nótese que acá abajo hay unos desempeños, tanto de segundo como de primero. El desempeño es lo que yo quiero que mis alumnos logren, ¿no? La palabra desempeño, cómo van a lograr llegar a esta competencia. Oye, cito la competencia y puedo citar las tres capacidades. En este caso, en mi ejemplo, estoy citando solo una, ¿no? En este caso sería elabora interpretaciones sobre procesos históricos. Muy bien, entonces acá mis alumnos van a elaborar interpretaciones, van a interpretar la realidad.
van a hacer hermenéutica, ¿no? Como se dice en filosofía, van a interpretar. Pero repito, la interpretación que van a hacer ellos tiene una competencia que es construir sus interpretaciones propias, para que ellos tengan una idea de lo que es la realidad. En el otro párrafo viene a ser los criterios de evaluación. ¿Cómo formulo los criterios de evaluación? Y se tendría que hacer todo otro tutorial donde podemos explicar cómo se estructura un criterio. Pero vamos a hacer más sencillo las cosas, más práctico, para que ustedes se guíen. Nuevamente regreso a mi diseño, ¿de acuerdo? El diseño curricular nacional. Aquí necesito que ustedes citen su competencia, pero también esa competencia que construye interpretaciones históricas tiene un estándar. Un estándar viene a ser, pues, el límite, vamos a decir, el techo, el punto final donde se quiere que el alumno llegue a progresar. Y si usted ve, hay niveles de los estándares, ¿no? Hay nivel 7, nivel 6, hay nivel 5. Entonces, qué se espera para un alumno que cursa el nivel del ciclo sexto, ¿no? Que más o menos es segundo grado de secundaria? Mire, en la competencia Construye intervenciones históricas, el alumno de segundo grado de educación secundaria debe construir interpretaciones históricas sobre hechos y procesos del Perú y del mundo, en el que explica hechos o procesos históricos a partir de la clasificación de causas y consecuencias, reconociendo sus cambios y permanencias y usando términos históricos. Va a explicar su relevancia a partir de los cambios y permanencias que generan en el tiempo, identificando simultaneidad. Emplea distintos referentes y convenciones temporales, así como conceptos relacionados a instituciones sociopolíticas y la economía. También va a comparar, va a integrar formaciones diversas de fuentes, estableciendo diferencias entre narraciones y hechos e interpretaciones de los autores de las fuentes. Claro, va a criticar a quien escribe ese texto, a esos cronistas de esa época, etc. Interesante lo que va a pasar en el grado de segundo, ¿no? En el siglo sexto, ¿ya? Y así por el estilo, cada nivel tiene su logro, su logro esperado en este caso, ¿no? Eso está descrito acá. Muy bien, entonces para poder escribir un criterio, yo tengo que tener siempre presente mi estándar, ¿no? Acá, mi estándar. Una vez que ya tengo mi estándar, ya voy a trabajar mis desempeños. También los desempeños responden a los estándares, repito, ¿no? Entonces el estándar es que mis alumnos puedan interpretar, criticar todas las fuentes que les presenten los autores de la época. Interesante. Ahora, en el desempeño de segundo grado de secundaria, voy a ver qué desempeño responde a la capacidad, elabora explicaciones sobre procesos históricos. Vamos a ver acá. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. Explicaciones. Bueno, la primera dice, ¿no? Explica las diferencias entre narraciones e interpretaciones de un hecho proceso histórico, desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea. Interesante, puedo usar esta, explicar. Acá también tengo otra donde dice explica hechos o procesos desde las invasiones bárbaras hasta la expansión europea. Me interesa porque tiene que ver mucho con la, el origen del Tahuantinsuyo hasta su caída, o sea, hasta la invasión europea. Voy a citar esto, ¿no? Explica hechos o procesos históricos desde las invasiones bárbaras hasta la llegada de los españoles a América. Muy bien, entonces acá está. Acá redacto mi criterio. ¿Cómo he escrito acá? Explica el proceso de invasión europea al continente americano. ¿Mm? Para describir las diferencias culturales de pueblos americanos. En este caso, siempre para formular un criterio debo tener un verbo. Eso es básico, ¿no? Y el verbo, una vez que lo cite, ya me va a llevar a buscar lo que nosotros clásicamente conocemos como el contenido, ¿no? O sea, qué es lo que voy a enseñar, qué es lo que quiero que mi alumno aprenda. Por lo tanto, es eso lo que voy a evaluar y eso se llama criterio de evaluación, ¿ya? Entonces, ¿pero de dónde se desprende esto? Básicamente se desprende del desempeño que está en el diseño, no se olviden, invasiones bárbaras hasta la llegada del Tahuantinsuyo, hasta la llegada de los españoles, hasta la formación del virreinato. Entonces todo eso es lo que quiero hacer, pero quiero que lo expliquen los chicos, quiero que mis alumnos expliquen ese proceso. ¿Ya? Ese es mi desempeño de segundo. ¿Por qué? Porque responde a mi capacidad, que es elaborar explicaciones sobre procesos históricos,
que a la vez está dentro de la competencia construir interpretaciones históricas. Pero no se olviden, nunca, nunca voy a dejar de sostenerme en este estándar del ciclo 6, que es lo que voy a enseñar para segundo grado de secundaria. Entonces, este criterio redactado por mi persona responde al desempeño y al estándar de esa competencia, de esa capacidad. ¿Muy? ¿Puedo poner más criterios? Claro que sí. Puedo poner criterios que tengan que ver con la formación del Tahuantinsuyo, cómo surge el Tahuantinsuyo. O sea, quiero evaluar en mis alumnos si ellos han entendido o son capaces de explicar cómo se formó el Tahuantinsuyo. También puedo pedirle a mis alumnos que expliquen cómo llegaron los españoles y qué estrategias usaron para poder dominar todas estas tierras, ¿no? Entonces interpretan ellos, hacen mucha hermenéutica. ¿Y puedo entonces hacer varios criterios? Sí, profesor. Una vez que formulo los criterios, después de estos criterios se formulan, en base a los criterios de evaluación, se formulan las rúbricas de evaluación, que eso ya es otra actividad que podemos hacer más adelante. Primero, entonces, nos centramos en nuestro cuadro, ¿no? Que viene a ser esta matriz de las áreas, competencias, criterios de evaluación y el producto integrador. Recuerda que el producto integrador, en nuestro criterio, lo hemos puesto acá a la derecha, que es un producto que puede ser una actuación o una producción, en este caso algo tangible, puede ser pues una maqueta, puede ser un infograma o un video, si es un video elaborado por ellos, una actuación. Estamos valorando su aspecto emocional, su capacidad de reunirse en grupos, sus habilidades blandas, etc. Y ahí podemos evaluar todas las áreas, claro, sí se pueden evaluar todas las áreas, ¿no? O sea, un producto que puede responder a todas las competencias y capacidades de todas las áreas. Y sí se puede, pero esto hay que reunirse y hacerlo de manera colegiada, ¿no? En esta oportunidad estamos haciendo solamente del área de ciencias sociales. Una vez que ya toqué esto, el profesor de ciencia y tecnología también lo ha llenado, de DPCC, de comunicación, etc. Nos vamos entonces a la parte donde hay los enfoques transversales. Recuerde que en el diseño coordinador nacional hay muchos enfoques, pues 8 me parece. Está enfoque de derechos, orientación al bien común, está respeto al medio ambiente, está enfoque de género, muy utilizado ese término ahora. Y ahí voy a citar con los valores y las actitudes que quiero lograr a través de este enfoque. Porque este enfoque transversal tiene que estar en todas las áreas. Dicho esto, nos vamos a la secuencia de actividades, que es la parte número 4. Nótese que acá he puesto comunicación, el área y sus actividades. ¿Por qué? Porque acá voy a poner el título de mi sesión de aprendizaje. Bueno, ahora ya no se llaman sesiones, ahora les van a llamar ADAS, que son actividades de aprendizaje. Pero nosotros por ahora vamos a trabajar sesiones, al menos en esta primera unidad, todo este primer mes de marzo, ¿ya? Entonces, sí he puesto lenguaje, he puesto verbal, ¿no? Porque todavía se dictan en las escuelas privadas específicamente, se están dictando todavía estos cursos, ¿no? Que no está mal tampoco, ¿no? Porque no hay una norma que diga que no. Estamos adecuándonos, ¿no? Estamos respetando las competencias, las capacidades, los criterios de evaluación. Estamos haciendo una experiencia de aprendizaje, ¿ok? Pero solamente en el tema de los cursos de las áreas estamos diversificando, nada más, ¿ya? Ahora, nos vamos a lo que habíamos hecho, que es ciencias sociales. Entonces, si yo dicto el área de ciencias sociales que está acá, dentro del área de ciencias sociales está el curso de Historia del Perú, ¿no? Y también está el Historia Universal. ¿Se puede trabajar paralelamente? Sí, pero creemos que trabajándolo de manera separada, en unas 2 horas un curso, en otras 2 horas el otro curso, podemos emprender mejor la interpretación hacia los alumnos, ¿no? Que ellos interpreten mejor de una manera separada, paralela, lo que sucede tanto en Europa como sucede en América, que tiene que ver con la historia universal como la historia peruana. En este caso, en la semana 1 en Historia del Perú, el profesor, en este caso quien habla, va a desarrollar el tema Situación económica social de Europa del siglo XV. ¿Por qué? Porque este tema tiene que ver mucho con cómo era el tema comercial entre Asia y Europa, ¿no? Entre el comercio entre Oriente y Occidente. Entonces, una vez que comprenden toda esa situación y
todo lo que ocasionó el comercio en Europa y lo que conllevó a que muchos reinos se junten, como, ¿no?, los reinos de España, Portugal, para que puedan buscar nuevas rutas hacia las Indias y finalmente llegasen a otros continentes llamados, en este caso, América, ¿no? Entonces, todo ese proceso, eso lo van a interpretar los chicos, ¿no? Van a movilizar esa capacidad y en la primera sesión van a trabajar ese contexto, ¿no?, de lo que pasaba en esa Europa del siglo XV, ¿ya? Entonces van a analizar el contexto, van a buscar las causas, las consecuencias de cómo sucedieron esos hechos, ¿ya? Y van a describir. Y el producto de esta unidad, de esta sesión va a ser un infograma, dice acá, ¿no? Entonces yo puedo poner cualquier tipo de actuación o producción. Repito, una producción es algo tangible. Una producción es algo tangible, se puede ver. Una actuación básicamente es, la misma palabra lo dice, actuar, ¿no? Es movilizar algunas habilidades blandas en ellos, ¿no? Trabajar sus emociones. Entonces, podemos variar acá lo que le podemos pedir al alumno en nuestra sesión. Y así, la segunda semana también voy a trabajar otro tema, en este mismo, que es secuencial, ¿no? En la segunda semana podría trabajar, por ejemplo, la llegada de los europeos ya a América, ¿no? Balboa, Pizarro, etcétera, ¿no? Ya, entonces, y así la tercera semana, y de esa manera voy a ir respondiendo a lo que me pide mi competencia y mi capacidad. En base básicamente a qué? A nuestros criterios de evaluación. Muy importante es saber describir los criterios de evaluación, porque estos criterios de evaluación que están acá van a responder básicamente al qué enseñar, al contenido. Recuerden que antes nosotros solamente trabajamos contenido, ¿no? Hace muchos años. El qué, el contenido, qué voy a enseñar, en eso se preocupaba el docente. No, pero ahora el docente el contenido lo va a trabajar básicamente a través de los desempeños. Ahí está escrito. Y los desempeños, junto con los estándares, nos van a ayudar a formular los criterios de evaluación. ¿Qué voy a evaluar? ¿Ya? Pero estos criterios de evaluación, estos desempeños y estos estándares tienen mucho que ver con la competencia y las capacidades que quiero movilizar. Muy bien, estimados profesores, este es el formato que hemos elaborado para esta primera experiencia de aprendizaje, ¿no? Esta primera EDA que va a durar todo el mes de marzo, ¿ya? Entonces, la segunda EDA, la tercera y así paralelamente, espero que nos vaya mejor la construcción. Esto es una adecuación y una adaptación de lo que es el currículo. Muchas gracias y espero que nos vaya muy bien en este año escolar 2023. Saludos, muchas gracias.